RTVC Noticias, emisión central. Buenas noches, bienvenidos a la emisión central de RTVC Noticias. Esta es una jornada de mucha información, Patricia, televidentes, relacionada con la pandemia y también el orden público en varias regiones del país. Bienvenidos, aquí están nuestros titulares. El tercer pico de la pandemia deja el registro de cifras más alto hasta ahora. 19.306 nuevos casos y 430 personas fallecidas en las últimas horas. Ocupación UCI en Medellín bordea el 100%. También hay cifras al alza en Bogotá, Pereira, Manizales y Cali. La congestión de cuidados intensivos deja historias dramáticas en Antioquia. Doña Luz Elena esperó 8 días por una cama y hoy por fin la consiguió. Luto por la patrullera de la policía Ana Beatriz López y su compañero Juan David Vela. Los asesinaron cuando realizaban un operativo de rutina en Puerto Rico, Caquetá. En la zona operan las disidencias de las FARC. Indignación en Chocó por el asesinato brutal de 2 menores de edad. La policía busca a los responsables y ofrece recompensa. En Cauca, hombres armados arremetieron contra indígenas que erradicaban cultivos. Hay 22 heridos. Polémica por declaración de la canciller Blum sobre disidencias y posible incumplimiento del Acuerdo de La Habana. Día de la Tierra, cumbre mundial de líderes sobre el calentamiento global. Colombia ya participó y se sumó a la petición de disminuir gases de efecto invernadero. Informe especial, transporte público afectado por la pandemia. En la entrega de hoy, el caso del Mío de Cali. Comenzó el giro de 76.000 pesos por devolución del IVA para familias de bajos recursos. Les explicamos cómo averiguar si está entre los que reciben el dinero. Y en deportes, con paso firme avanzan Juan Sebastián Cabal y Robert Farah en el Abierto de Barcelona. Los colombianos lograron avanzar hoy a las semifinales. Además, no son buenas noticias en la Copa Sudamericana para los equipos colombianos. Tolima y Equidad perdieron en sus duelos como visitantes. Ciclismo y mucho más en nuestra información deportiva. Los espero. Y en cultura hablamos de un clásico de la literatura que se volvió clásico del cine. El Señor de los Anillos, que regresa luego de 2 décadas de estreno a la pantalla. Nos vemos en unos minutos. Iniciamos con las cifras de la pandemia porque nuevamente los datos indican que el tercer pico es el momento más crucial que vive Colombia en la lucha contra el virus. Mateo, ¿qué dice el reporte de hoy? Pues Patricia, vamos inmediatamente con nuestra pantalla para ver esas cifras, porque el tercer pico de la pandemia en Colombia hoy deja números alarmantes. Mire usted, el total de casos activos llega ya a 103.389 a nivel nacional y la cifra de nuevos contagios es la más alta de este tercer pico, 19.306 nuevos casos, siendo la capital del país todavía la de mayor cifra con 6.369 casos y la cifra más lamentable en esta jornada, 430 personas fallecieron en las últimas horas en el territorio nacional, el número más alto de víctimas en un solo día que se haya registrado en Colombia desde que empezó la pandemia. El otro indicador que genera preocupación es la ocupación de camas UCI. Medellín es la ciudad con el panorama más complejo. La cifra bordea el 100%. Esta situación deja historias como la de doña Luz Elena. Esperó 8 días por una cama. Hoy su lucha contra el virus continúa. Este es el panorama en las entradas de muchos de los hospitales en Antioquia. Decenas de familias reunidas, como la de Luz Elena Gómez, esperan noticias que las alejen de la angustia y la zozobra generada por el COVID-19. El doctor dijo que ella podría estar propensa a que le diera un paro respiratorio, aunque ya estaba muy aferrada a la vida. El tiempo se agotaba, los días pasaban y después de una semana lograron conseguir una cama UCI. No teníamos respuesta, la verdad ya estábamos perdiendo las esperanzas, estábamos buscando en otras ciudades, pero es muy complejo pues por el traslado y todo, y ya apareció esta UCI porque hubo una muerte y pues apareció ya esta cama. Hoy, doña Luz, aferrada a la vida, da su pelea más importante, la de continuar el camino al lado de sus familiares, quienes la describen como una persona valiente y guerrera.
El viceministro de Salud acaba de anunciar que Medellín ya recibió 40 ventiladores mecánicos que van a ayudar a amortiguar esta situación. Las autoridades de la ciudad también se refirieron a la actual crisis y esto dijeron. Según las autoridades, la situación de salud en el departamento es crítica y sigue en aumento el número de pacientes a la espera de una cama UCI. Tenemos en gestión para ubicar en unidad de cuidados intensivos 285 pacientes. Pese a los esfuerzos hechos con las medidas restrictivas, los resultados no han sido los esperados. Si la ocupación no baja, nosotros teníamos proyectado que con las medidas se baja el contagio, pero eso solamente lo vamos a ver 15 días después. Además, en Medellín no hay biológicos para continuar con el plan de vacunación. Porque ya no tenemos lastimosamente vacunas. El gobierno nacional nos dijo que mañana llegan alrededor de 45.000, 49.000 vacunas a la ciudad de Medellín, pero también son segundas dosis, es decir, que no podremos continuar durante estos días con la demanda espontánea. Actualmente las agremiaciones médicas siguen pidiendo a las autoridades implementar una cuarentena estricta en todo el departamento. Colombia tiene una ocupación UCI del 79% y algunas de las ciudades que tienen una ocupación superior al 90% son Pereira, que tiene una ocupación UCI del 95% y las camas disponibles para pacientes con COVID-19 son escasas. Sandra Milena Gómez, directora de Salud Pública del departamento. Que tenemos en este momento 17 camas disponibles, de las cuales 11 son no COVID y 6 son COVID. Hemos estado en momentos donde solamente tenemos disponible 2 o 3 camas para todas las personas del departamento. La situación en el eje cafetero es preocupante. Manizales también tiene una ocupación del 95%. De acuerdo con el secretario de Salud Pública, Carlos Humberto Orozco, el 67% de esta ocupación corresponde a 156 pacientes con COVID-19. Estamos entonces con una disponibilidad de 12 camas, con una gran presión, un gran estrés, no solamente sobre las camas de cuidado crítico, sino sobre el sistema de urgencias. Y terminamos en Cali, donde se registra una ocupación UCI del 93%. La secretaria de Salud Pública, Millerlandi Torres, hace un llamado a los caleños. El llamado a que en estos días de medidas restrictivas y regulatorias, por favor, estemos con nuestro núcleo cercano, cuidándonos, acatando las medidas de protección y evitando la propagación del virus. Debemos de ser responsables con nosotros y con nuestros adultos mayores. Y la ocupación de camas UCI también es preocupante en Bogotá. En la ciudad, dicha ocupación se acerca al 90% y hay hospitales que ya están al máximo de su capacidad. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló que para la ciudad se vienen las semanas más críticas de la pandemia. Muy posiblemente hoy cerremos al 90%, vamos a seguir monitoreando y evaluando. Ya están saturadas las UCI, ya venían desde hace varios días. Esto está indicando la magnitud de la pandemia. Esta es Salud Data, la aplicación y el Observatorio de Salud de Bogotá. Aquí podemos ver cómo está la ocupación UCI en este momento en la capital. 87,1% para la capacidad UCI total. Y tenemos en ocupación COVID un 88,1%. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la localidad de Tunjuelito, el Hospital El Tunal. Está en una capacidad de 96,4%, llegando al límite en la capital de la ciudad. Necesitamos que se responda si el distrito está controlando las UCIs o no, porque quizás ese 80% no es 9%, sino que es superior. Según cifras de la Secretaría de Salud, desde que comenzó este nuevo pico, se evidencia cómo ha ido incrementando la ocupación UCI en Bogotá de manera acelerada entre el 13 de marzo y el 21 de abril. Lo que se ha previsto en este pico pandémico es que dure hasta finales de abril. Hoy a la medianoche comienza una nueva cuarentena general. Por ahora la alcaldesa ha pedido que se convoque a comité epidemiológico de urgencia el domingo en la mañana. Más noticias de la pandemia en las regiones. En La Guajira, después de que la ocupación de camas UCI superara el 90%, las autoridades decidieron declarar toque de queda y ley seca hasta el próximo 3 de mayo. Estamos conectados con las regiones gracias a los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. En la capital del Meta, la noticia es el confinamiento total que inicia a partir de mañana a las 8 de la noche e irá hasta el lunes a las 5 de la mañana. Esto luego del decreto emitido por la alcaldía de la ciudad, donde dice que el 85% de las unidades de cuidado intensivo están ocupadas.
La noticia en Barranquilla está relacionada con los 2 días de duelo decretados por los profesores del Atlántico para rendir homenaje a sus colegas fallecidos a causa del COVID-19. Esos 2 días se cumplen mañana y en ese lapso no habrá clases para los estudiantes inscritos en colegios del departamento. La noticia en Neiva es la controversia generada por médicos del hospital universitario de esta capital. En una dura advertencia piden suspender las fiestas sanpedrinas incluso si se realizan de manera virtual. Alertan porque muchas personas se aglomeran y desordenan. En Neiva, el índice de ocupación de salas de cuidado intensivo es del 78%. En Cali la noticia es el confinamiento estricto que inicia hoy a partir de las 11:59 de la noche y va hasta el lunes a las 5 de la mañana, acompañado de una ley seca también en el mismo horario. Y a partir de mañana todo el sistema educativo suspende el modelo de alternancia y regresa a la virtualidad por lo menos una semana. Continuamos con más información aquí en RTVC Noticias. 2 policías fueron asesinados hoy en Puerto Rico, Caquetá. Los patrulleros iban en moto y fueron atacados a bala por desconocidos. Las víctimas son la patrullera Ana Beatriz López Rivas y su compañero Juan David Vela González. En esa zona, hay que resaltar, operan las disidencias de las FARC. Ana Beatriz López y Juan David Vela, de 26 y 24 años, iban en su motocicleta por las calles de Puerto Rico, Caquetá. Cuando realizaban una verificación de rutina, fueron atacados por hombres armados. Fueron ultimados por la espalda, con disparos en sus cabezas, murieron instantáneamente. El director de la policía, el general Jorge Luis Vargas, confirmó que en la zona delinquen las disidencias de las FARC comandadas por los alias Gentil Duarte, Iván Mordisco y El Paisa. La Policía Nacional ofrece hasta 100 millones de pesos por la ubicación de los responsables. La gobernación de Caquetá realizará un consejo de seguridad extraordinario para determinar qué medidas tomar para evitar más hechos como estos. En Caldono, Cauca, hombres armados arremetieron contra indígenas que realizaban tareas de erradicación. El hecho dejó 22 personas heridas. En esa misma zona, recordemos, ocurrió el martes el asesinato de una gobernadora indígena. Vamos a Caldono con nuestro enviado especial, Carlos Gutiérrez. Carlos, muy buenas noches. ¿Cuál es la situación a esta hora allí en esta región? Patricia, muy buenas noches a usted y a los televidentes de RTVC Noticias. La situación en este momento es tensión la que se vive aquí en el municipio de Caldono luego de los hechos registrados a mitad de la tarde del día de hoy. Y la cifra de lesionados, según el Consejo Regional Indígena del Cauca, ha ascendido a 31. Ellos presentan lesiones en diferentes partes del cuerpo, producto de esta agresión armada que fueron objeto cuando los nativos se encontraban a muy pocos metros donde yo me encuentro adelantando este proceso de erradicación de estos cultivos ilícitos. Los lesionados fueron remitidos a centros asistenciales de Santander de Quilichao, aquí en el departamento del Cauca, y a una clínica Valle del Lili en el sur de la capital del Valle del Cauca. Se encuentran aproximadamente unos 20.000 indígenas de 126 resguardos que están ubicados en todo el departamento del Cauca y han asegurado que van a continuar con ese proceso de erradicación de estos cultivos ilícitos. Esto fue lo que ocurrió hace algunas horas aquí en el municipio de Caldono. Los enfrentamientos se registraron en la zona rural de Caldono, Cauca. Según la información de los líderes indígenas, los comuneros, mientras adelantaban labores en el marco de la minga por el asesinato de Liliana Peña, fueron atacados a tiros por hombres armados. Y este ejercicio colectivo que estamos haciendo aquí es que nos va a dar la sabiduría, nos va a dar el camino para avanzar contundentemente hacia el ejercicio de mirar cómo logramos nosotros en los territorios ir poniéndole cura a este cáncer que es el narcotráfico que se ha traslapado en nuestros territorios. El saldo es de 22 indígenas heridos. Presentan varios de ellos impactos de arma de fuego. Fueron llevados al hospital local por parte de la Guardia Indígena y uno de ellos remitido a una clínica de Cali. Hubieron disparos, huyeron, pues ahí seguimos avanzando con la minga. Los nativos lograron capturar a 5 hombres y decomisar armas de fuego, además de un vehículo. A esta hora la Guardia Indígena tiene el control de toda esta zona para evitar nuevas alteraciones del orden público y para evitar también que ellos continúen siendo atacados por estos hombres armados que custodian algunos cultivos de coca. Y precisamente estas fueron las matas que fueron erradicadas por ellos antes de ser atacados
a tiros por parte de estos hombres armados. Ellos pertenecen a la Guardia Indígena que están custodiando toda esta zona y que aseguran que no van a permitir que más cultivos ilícitos continúen siendo sembrados en esta parte del departamento y en toda la región. Hace algunos minutos el consejero para la conciliación de Presidencia de la República, Emilio Archila, rechazó este ataque que fueron objeto los comuneros en las últimas horas aquí en el municipio de Caldono. No existe ninguna razón para esas condiciones, no existe ninguna razón para esos ataques. Los avances que estamos teniendo son más que suficientes para haber quitado ningún argumento a los violentos. Permanecen aquí, van a estar concentrados, se espera que lleguen más comuneros a esta zona del departamento del Cauca. Mañana se espera que se adelanten las honras fúnebres de Liliana Peña. Ella era la gobernadora indígena que fue asesinada en las últimas horas en esta zona de la región y precisamente, y de acuerdo con las investigaciones, pues era porque adelantaba todo este proceso de erradicación de estos cultivos ilícitos. También va a haber el juzgamiento de estos hombres que fueron retenidos por parte de la Guardia Indígena, acusados de haber atacado a tiros a los comuneros mientras adelantaban ese proceso. Información a esta hora de la noche en el municipio de Caldono, en el departamento del Cauca. Carlos Gutiérrez, RTVT Noticias, conectados 24/7. Carlos, a usted muchísimas gracias por estar allí y pues traernos toda esta información. La policía busca con recompensa a los responsables del asesinato de 2 menores de edad en Quibdó. Otro menor sobreviviente al ataque se recupera de las graves heridas en el Hospital San Francisco de Asís. Los hechos ocurrieron en el barrio Buenos Aires, en la capital chocuana. Según las autoridades, los menores de edad fueron atacados con machete y sufrieron heridas graves. En el ataque también recibieron impactos de bala. Si bien es cierto, estamos viviendo una ola de violencia aquí en la ciudad de Quibdó, a los niños, a los menores debemos de dejarlos por fuera de este conflicto o de esta violencia que se está viviendo en la ciudad de Quibdó. El comandante de la región 6 de la Policía Nacional, el general Gustavo Franco, manifestó que los menores de edad están siendo instrumentalizados por grupos criminales. La gobernación, la alcaldía y la Policía Nacional ofrece una recompensa hasta de 20 millones de pesos para aquellas personas que nos suministren la información y nos permitan conducir acciones para poder capturarlos y dejarlos a disposición de las autoridades judiciales. En el lugar ya hay un grupo especial de investigación criminal e inteligencia al frente de este caso. En 2021 han sido asesinadas 42 personas en Quibdó, frente a 47 homicidios que sucedieron en el mismo periodo de 2020. Por su parte, el Defensor Nacional del Pueblo asegura que ya existía una advertencia sobre la posibilidad de casos como el de estos 2 menores asesinados en Quibdó. En la ciudad, grupos criminales se disputan la venta de estupefacientes. La Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana en 2019 sobre la alta posibilidad de disputas urbanas en Quibdó entre la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo. En las últimas horas, según el organismo, el caso de los 2 menores asesinados confirmó esa advertencia. Los asesinan de las formas más crueles, como el ejemplo que hoy lloramos, con la pérdida de 2 niños de 12 y 17 años. Es hora de ponerle claridad a esto. Los que destruyen la vida de los niños solo merecen nuestro repudio. Dice el defensor que el asesinato, secuestro y el reclutamiento son crímenes que afectan a los menores de edad. Cada día secuestran más niños para alimentar la guerra. Son seres sin escrúpulos ni humanidad, que no respetan la niñez y la reclutan para el crimen. Según la alerta temprana, en la ciudad los grupos al margen de la ley se disputan la venta del microtráfico. Y una declaración de la canciller colombiana ante Naciones Unidas sobre las disidencias de las FARC y un presunto incumplimiento del Acuerdo de La Habana generó una intensa polémica en las últimas horas en las que han intervenido varios sectores. Debe considerarse la existencia de disidencias de FARC como un incumplimiento justamente de la antigua guerrilla convertida ahora en partido político. Esta declaración de la canciller Claudia Blum generó varias reacciones. De un lado, el ex jefe negociador del gobierno Santos con las FARC. Protesto por afirmaciones de la canciller, pone en riesgo la vida de los combatientes que dejaron las armas, es la negación del acuerdo, es una provocación, exijo retractación. Exintegrantes de las FARC, ahora integrantes del Partido Comunes, también reaccionaron. Pone en riesgo la seguridad de quienes firmamos el acuerdo de paz de
La Habana. El alto consejero para la estabilización, Emilio Archila, se refirió a la polémica. Algunos, como el Paisa, como Romaña, como Santrich, que pretendieron acogerse, abandonaron el proceso. Son ellos los que tienen que responder individualmente y esta no es una responsabilidad que le corresponda al Partido de los Comunes FARC. Y otros sectores también reaccionaron. Sin mentiras, FARC dejaron caletas, retaguardia y estructuras financieras. Ahora atacan a la canciller, jefes FARC, debe responder por engaño, qué descaro, el mundo al revés. No son opiniones, son hechos y realidades. Seguramente ahora hay otras disidencias adicionales. Carlos Ruiz, jefe de la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia, se declaró a la espera de que el cierre del 2021 bajen los crímenes contra los excombatientes. Y a las 8 de la noche, 21 minutos, conectamos con Vanessa Palacio de Medellín. Vane, porque usted tiene una historia maravillosa. Él era repartidor de domicilios y hoy es el líder de la Vuelta a Colombia. Me refiero a Yesid Pira, esta revelación del ciclismo en nuestro país. Buenas noches. Muy buenas noches, Patricia. Pues sí, estamos muy contentos. Hoy se disputó justamente la sexta etapa de esta Vuelta a Colombia en bicicleta con una contrarreloj. Allí la figura fue Sánchez. Pero lo que usted dice es cierto. La gran revelación de este certamen ha sido Yesid Pira, un joven de 21 años que ha demostrado toda su capacidad en la montaña como escalador y que, por supuesto, quiere llegar a Europa. Aquí vemos su historia. Lleva muy poco como profesional, pero ya llena de esperanza a los que quieren ver el relevo generacional de los escarabajos. El año pasado empecé a montar profesionalmente. Empecé en nacionales en Tunja, entonces de ahí empezó todo. Yesid es domiciliario en un restaurante del norte de Bogotá y su entrenador dice que es un buen padre y esposo y que no le ha tocado nada fácil. El año pasado corrimos la Vuelta de la Juventud, me caí, me fracturé la clavícula y este año yo creo hice top 7 en la Vuelta de la Juventud. Y muy feliz, muy contento. Su sueño es el de todos los colombianos que queremos ver a los nuestros ganando lejos de nuestra tierra. Mi sueño es estar en Europa, ese es mi mayor objetivo y no sé, no tengo, pero pues estar en Europa es, desde que esté allá, pues bien. Yesid Pira es la muestra de que no importa qué tan cuesta arriba sea la vida, hay que mantenerse pedaleando para cumplir los sueños. Así es, como alguna vez también pedaleó bastante Nairo Quintana y que hoy por hoy está corriendo por las carreteras de Europa. Estamos hablando del Tour de los Alpes. Hoy Nairo terminó cuarto y sigue siendo el mejor colombiano en la clasificación general. Pero todos los detalles nos los cuenta nuestra enviada especial, Georgina Ruiz Sandoval. Goga, adelante con el informe. La etapa reina no defraudó, sobre todo porque vimos algunas situaciones poco comunes, como a Christopher Froome en una fuga. Con más de 3.800 metros de desnivel, la etapa más difícil de la carrera tuvo protagonismo de una fuga de 9 corredores, donde no se le veía al 4 veces campeón del Tour de Francia desde 2010. Sin embargo, la escapada quedó neutralizada en el último premio de montaña. El Arkea Samsic y el Ineos Grenadier con los corredores colombianos marcaron la subida hasta que llegaron los cambios de ritmo y ataques. Daniel Martínez tuvo que quedarse con Pavel Sivakov y Nairo Quintana trató de remontar al trío de punta, en donde Simon Yates defendió la camiseta y Pello Bilbao por fin abrió su cuenta en la temporada. Nairo llegó cuarto y ahora es séptimo en la clasificación general. El segundo mejor colombiano en meta fue Alejandro Osorio, del Caja Rural Seguros RGA, y ascendió al top 20 de la general. Bueno, estoy muy feliz. Estoy demostrando que soy un buen corredor y que poco a poco, o sea, año a año voy mejorando. Y bueno, espero seguir mejorando y año a año seguir. Este año también espero hacer más carreras y estar bien. Hoy también lo hice muy bien y estoy muy contento. Solo queda una oportunidad para poder acumular algunos puntos en esta carrera Pro Series y para muchos poner punto final a la preparación rumbo al Giro de Italia. Desde Pieve di Bono, Georgina Ruiz Sandoval para RTVC Noticias, conectados 24/7.
les pido permiso para ponerme geek y hablar de una de mis sagas favoritas, El Señor de los Anillos. Pero para los que a diferencia mía, sí tenían amigos en el colegio y no entienden mucho de esto, voy a empezar por el principio. El Señor de los Anillos es una novela fantástica escrita por John Ronald Reuel Tolkien, o Tolkien para no enredarnos. El libro tiene 3 volúmenes, que son La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Todo gira alrededor de la mitología de la Tierra Media, sus guerras, sus héroes, sus linajes, sus razas y sus historias de amor. De esto, como seguro ya saben, hay películas, todas dirigidas y producidas por Peter Jackson. La Comunidad del Anillo va más o menos así. A Frodo, un hobbit, le heredan un anillo que resulta ser el anillo. Con ese se controla todo el poder de la Tierra Media. Pero ese anillo fue hecho por Sauron, que es el malo, así que hay que destruirlo. Y para eso tiene que ir hasta Mordor, un sitio horrible y súper peligroso. Se arma entonces la Comunidad del Anillo, que son 9 héroes, reyes de sus razas, los hombres, los enanos, los elfos, en fin. Hecho este paréntesis, voy a contarles 3 cosas que aprendí del Señor de los Anillos. 1. No todo lo que es de oro reluce, ni toda la gente errante anda perdida. Eso le dice Gandalf, que es como el mago que se sabe todas las respuestas, a Frodo cuando comienza a desconfiar de Aragorn, el heredero del rey de Isildur. En palabras de Centavo, Aragorn es bueno, parece perdido, pero téngale fe que luego lo va a salvar. Número 2. El trabajo que no se empieza es el que más tarda en terminarse. Le dice Sam Sagaz a Frodo. Sam es otro hobbit que lo acompaña y que además es uno de sus mejores amigos. Traducción, hágale pues, sin mente, como dicen los países. Y 3, el coraje se encuentra en sitios insólitos, le dice Gildor Inglorion a Frodo. Gildor es un elfo que no hace parte de la Comunidad del Anillo, pero que lo rescata de un grupo de Nazguls, o sea, como de espectros que le iban a hacer daño. Pues les cuento que este 2021 se cumplen 20 años del estreno de la película de la Comunidad del Anillo y para celebrarlos vuelve a ponerse en cartelera. Va a estar en cines desde el 31 de abril hasta el 6 de mayo. Ay, y les dejo una encima a las enseñanzas, una mía. Frodo, que es el más débil, el que siempre está en problemas, el más chiquito, es el verdadero héroe que destruye el anillo. Es decir, para ser héroe no hay que ser el más fuerte. The power of the enemy is growing. War on this country will come swiftly, for Sauron will have dominion over all life on this earth. 8:27 minutos, es momento de hacer una pausa, pero ustedes, queridos televidentes, recuerden que nos ven en Colombia y en el mundo por Señal Colombia a través de nuestro Facebook Live y también en streaming en nuestra página rtvcnoticias.com y también estamos en constante interacción con ustedes en las redes sociales @rtvcnoticias y los estamos leyendo con el numeral Me Conecto con RTVC. Y cuando regresemos, nueva entrega de nuestro informe especial. Hablamos de transporte masivo en las ciudades. Hoy revisamos qué está pasando en la ciudad de Cali con el sistema Mío. Volvemos. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Estás viendo RTVC Noticias. Bienestar. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces y aquí estoy. Estás viendo RTVC Noticias.
Gracias por seguir con nosotros. Hoy, en el Día Internacional de la Tierra, inició la Cumbre Mundial sobre el Clima, una conferencia virtual de 2 días convocada por Estados Unidos en la que los principales líderes de 40 países buscan alcanzar compromisos en materia ambiental. 40 voces y un solo objetivo, el de atender el llamado de Joe Biden para fijar la mirada del mundo en el cambio climático. La ciencia es innegable y el costo de la inacción sigue aumentando. Estados Unidos no está esperando, estamos resolviendo tomar acción. El relevo de inquilinos en la Casa Blanca supone compromisos concretos de Washington al haber estado años fuera de la ecuación climática del mundo. Con el regreso al Acuerdo de París, esta cumbre significa la retoma del liderazgo estadounidense y su capacidad para lograr compromisos incluso de sus rivales. China se esforzará por alcanzar un pico de emisiones de dióxido de carbono para 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono para 2060. Rusia aborda con total responsabilidad el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en este ámbito. Reducir a la mitad de las emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2030 es el norte para Estados Unidos, que ya logró estimular esa misma meta en los gigantes del mundo. La cita, que cuenta con la presencia de activistas e incluso del Papa Francisco, es un ejercicio para redireccionar el camino del mundo hacia un futuro sostenible. El presidente Duque ya participó en la Cumbre Mundial de Cambio Climático. En una intervención de más de 5 minutos hizo un llamado para reducir los gases de efecto invernadero. A su turno, el jefe del Estado explicó que un país como Colombia representa el 0.6% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial y dijo que está entre los 20 países más vulnerables y amenazados por los efectos del cambio climático. Que llegaremos al año 2030 reduciendo en 51% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Y lo segundo, que nos hemos fijado la meta hacia la carbono neutralidad para el año 2050. El mandatario nacional hizo un llamado a la acción para suscribir acuerdos de los líderes globales por la protección de la naturaleza. Son ya 84 países del mundo que han firmado estos 10 principios. Queremos que esto se extienda. Señaló que se avanza hacia un transporte más limpio. Nosotros ya tenemos la flota de transporte público urbano eléctrica más grande de América Latina y el Caribe y la flota de carga eléctrica más grande también en nuestra región. Indicó que Colombia ha tomado medidas en la lucha contra la deforestación. Y nos hemos planteado la meta de sembrar 180 millones de árboles para agosto del año 2022. Finalmente manifestó que es importante el trabajo para la protección de la Amazonía. Y Colombia cuenta con uno de los ambientalistas más jóvenes del mundo, Francisco Vera. Hoy, en el Día Mundial del Clima, insistió en algo que para él es rutinario, el llamado para que cuidemos el planeta. Con tan solo 11 años, Francisco Vera ha logrado convertirse en un líder ambientalista del movimiento Guardianes por la Vida en Colombia. En Latinoamérica, reconocido por ser el activista más joven de la región. Crecer y desarrollarse en ese entorno es básicamente lo que me inspira a mí a continuar en mi trabajo ambiental, sí, básicamente. En el Día Mundial de la Tierra, que se conmemora hoy, Francisco hizo una pausa en sus actividades escolares para hacer nuevamente un llamado a las actuales generaciones. No podemos continuar diciendo que los niños son el futuro, que el cambio climático va a afectar en un futuro al planeta, sino que en realidad ya estas afectaciones, esta situación tan grave, esta problemática tan grande, se empieza a vivir en estos momentos, básicamente. Sobre la cumbre climática en la que participan más de 40 jefes de Estado que inició hoy y se extenderá hasta mañana, Francisco considera que son espacios para seguir generando conciencia ambiental. Los gobiernos y las superpotencias mundiales que se reúnan en una cumbre para definir el tema de las emisiones de efecto invernadero y la neutralidad en sus países del carbono, pues es algo muy positivo, ¿no? Por su labor, el joven ambientalista fue nombrado por la Unión Europea como embajador de buena voluntad. Informe especial en RTVC Noticias. Otro de los sistemas de transporte afectados por la pandemia es el Masivo Integrado de Occidente, o MIO, que opera en Cali. Hoy hablaremos de cómo está el sistema,
Autoridades y expertos insisten en que los recursos disminuyen de manera dramática. Las cifras. Hablaremos del número de usuarios y de las nuevas estaciones que tiene el sistema. Estamos con la gente. Vamos a conversar con los pasajeros, quienes aseguran que a pesar de la pandemia, el Mío es la mejor opción de transporte en la ciudad. Iniciamos. Desde el año 2009, el Mío le cambió la cara a la capital del Valle del Cauca y con su funcionamiento se convirtió en el principal medio de transporte de la ciudad. No obstante, con la llegada de la pandemia, los recursos han bajado y el transporte informal en varios sectores le pisa los talones. Hablamos con los expertos. Cali, qué linda eres, cruzada por tu río, con tus bellas mujeres y servida por el Mío. El sistema de transporte masivo Mío de Cali, desde su funcionamiento en el año 2009, contribuyó a la transformación urbanística de la ciudad. Cambió la cara de la ciudad definitivamente como veníamos con ese transporte tradicional. En ese momento fue un gran acontecimiento, después de los Juegos Panamericanos en 1971. Hoy los caleños tenemos transporte desde muy temprano. Actualmente el sistema transporta diariamente 220.000 usuarios en 73 rutas que cubren el 82% de la ciudad, cifras inferiores debido particularmente a la pandemia. Lo cual incide en los recursos del presupuesto de Metro Cali. Nosotros solo dependemos del 7% de la tarifa, el resto de la tarifa usuario pues se lo llevan los otros componentes. Pues hoy perdimos nosotros toda la operación del sistema. El sistema masivo de Cali tiene 55 estaciones y 5 terminales construidas. Se edifican nuevas plataformas para cubrir todo Cali. La flota que circula por las vías la integran 907 buses entre articulados y alimentadores. El déficit financiero que tiene el sistema como consecuencia de varios factores supera los 150.000 millones de pesos, una cifra que ha venido aumentando y a la cual se ha buscado salidas en cada administración. El sistema y su infraestructura ha venido en un deterioro progresivo en los últimos años, que no se le hizo el mantenimiento en el momento debido y pues de repeso ahorita, el año pasado llega la pandemia y digamos golpea muy fuertemente el sistema. Parte de la amenaza del sistema masivo es el transporte informal, que ha crecido en ciertos sectores de Cali. Vemos todo lo que es la piratería en vehículos, sistemas inseguros, el mototaxismo en el sur, en el norte, en las zonas de la era, inseguros, y eso en cierta forma ha ido de la mano de un sistema que no ha cumplido con las expectativas que los caleños soñaron en algún momento y que definitivamente requiere de una total reingeniería. A pesar de los inconvenientes y quejas constantes de los ciudadanos, el gusano azul sigue rodando por los carriles exclusivos, convirtiéndose en el medio masivo de transporte público relevante. Hoy los caleños podemos tocar el progreso. Las rutas de buses tradicionales también funcionan como complemento, al igual que el teleférico, que con 60 cabinas cubre la zona de ladera de la ciudad. Y volvemos a nuestra pantalla, esta vez para revisar datos del sistema en Cali. Primero, con la pandemia, el número de usuarios del Mío bajó 55%. Sus pérdidas han ascendido a 11.000 millones de pesos. Pero, aún con todo, el sistema sigue adelante. 4 nuevas estaciones están siendo construidas. ¿Y qué dicen los caleños del sistema Mío? A pesar de estar conformes con el servicio, muchos se incomodan con las ventas ambulantes. Vean este informe en el que estamos conectados con la gente. Pues se venden platanitos maduros, plátanos verdes, picada, papitas, chicharrones. Además de transportar a 220.000 usuarios por día debido a la pandemia, el sistema masivo de Cali también es una plataforma de ventas estacionarias. Familia, tengo por aquí 3 variedades de pasabocas. José Ovidio Cano, nacido y criado en el oriente de la ciudad, lleva 4 años vendiendo pasabocas. Lo que gana lo gasta en el sostenimiento de su familia. Pues hay veces uno le vende 80, 70. Que es una buena renta, ¿no? Sí, señor, es una buena renta. El negocio informal al interior del sistema les ha dado oportunidades a los migrantes. Dangelis Montes es venezolana, tiene un bebé de 9 meses de nacido, vive sola, no tiene familia. Ella dice que con lo que gana y con un gran esfuerzo logra mantenerse. Con eso yo me administro bien, yo pago pieza diaria.
Le compro a él su tetero, sus pañales, para lo único que me da. Para muchos, las ventas ambulantes en el sistema incomodan. A otros no les molesta que en cada recorrido al menos 10 vendedores se suban a los buses a vender, cantar o pedir limosna. A mí para nada, acá andan trabajando igual que ando trabajando yo. Y algunos pasajeros afirman que la delincuencia aumentó. El otro día atracaron a una señora ahí y a mí me tocó subirme en otro bus que no me tocaba, no era la ruta mía. Con las flexibilizaciones de las medidas hacia el sistema, a diario se ven aglomeraciones en las estaciones o buses. Los usuarios dicen que a pesar de esto, les toca usar el sistema. Algunas veces que está muy lleno, se demora en algunas partes. Para los caleños, a pesar de las críticas y de las dificultades, el sistema de transporte masivo es una alternativa de movilidad en tiempos de COVID. Cambiamos de tema y ahora hablamos de la Corte Suprema de Justicia que autorizó la extradición a Argentina de 2 colombianos que, según la investigación, exportaron a ese país la modalidad criminal conocida como préstamos gota a gota. Se trata de los colombianos Franklin Vargas Pedrosa y Juan Manuel Ortiz, quienes harían parte de una organización dedicada a prestar dinero gota a gota en los barrios marginales de la provincia de Corrientes, en Argentina. La justicia de ese país los pidió en extradición y la Corte Suprema de Justicia la avaló, pues según la investigación actuaban con violencia. Ante el incumplimiento de pago por parte de los adquirentes, cometen contra ellos delitos como amenazas, extorsiones y lesiones. En la investigación de ambos países se logró establecer que los colombianos hacían micropréstamos en la localidad de Curuzú y Cuatía de Argentina. Hacían las veces de vendedores de mobiliarios para el hogar o de similar mecánica de crédito, con el objeto de conformar una posible pantalla para la actividad. La organización delinquió durante 9 años y su actividad ilegal se extendió hasta las localidades de Bellavista y Mercedes en Corrientes. Y volvemos con los deportes. Conectamos nuevamente con Vanessa Palacio en Medellín. Vane, adelante. Muchas gracias, Patricia. Vuelvo a saludarla y ahorita no había saludado ni a Mateo ni a Laura, así que aprovecho el momento. Pues les cuento que en noticias internacionales la Conmebol anunció la llegada de 50.000 vacunas de Sinovac que donó la empresa china para repartirla entre jugadores y los equipos que están disputando partidos internacionales, los torneos internacionales como la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores y la Copa América. Pero si hablamos de la acción, justamente hoy por la Copa Sudamericana se enfrentaron los equipos colombianos como visitantes. El Tolima ante Bragantino perdieron por 2-1 y por el mismo resultado también perdió la Equidad ante Gremio, también como visitante. Vamos a repasar los goles. Equidad cayó 2-1 como visitante. Diego Sousa, el encargado de abrir Universidad Católica de Chile. Recordemos que este partido es en Pereira. Yo le estoy buscando equipo de fútbol a Laura Galindo. Laura, ¿por qué equipo se va a inclinar? Porque necesito que le empiece a gustar un poquito más el fútbol también. Entonces dígame por cuál se está inclinando, equipos de la capital o equipos de Medellín que la quieren tanto, Laura, que la extrañan tanto. No la estoy convenciendo, solo le estoy como refrescando la cabeza a ver cómo puede volverse hincha del fútbol. Vanessa, qué complique, qué pregunta tan difícil y sabe que más bien mientras lo pienso le voy a decir que ya la perdoné, ya le perdoné el desplante de ayer, su falta de lealtad de haberse vestido igual a Patricia. Lo pensé bien y me parece que no era para tanto. Pero no le gusta el rojo, Laura, no le gusta el rojo. Me parece que no era para tanto, ¿sabe? Yo creo que ahí lo que tengo que hacer es más bien buscar otra mejor amiga del trabajo, así que le anuncio a las presentadoras del mediodía y del fin de semana que están abiertas las inscripciones. Patricia Pardo también puede participar, imagínense, como un acto del posconflicto para mí.
Y a todos ustedes les traigo una invitación muy especial para los solistas, los duetos, los tríos y los compositores. Resulta que ya pueden participar en la edición número 26 del Festival Nacional de Música Mangostino de Oro. Hay premios por más de 38 millones de pesos y eso incluye el premio mayor, que es el popular Mangostino de Oro. La cita para todos ustedes es del 13 al 14 de agosto, esto es de manera virtual, pero si son músicos y quieren inscribirse, tienen plazo de hacerlo hasta el 12 de junio. Philip Roth, The Biography. El libro, que estaba destinado a convertirse en un bestseller, fue sacado de circulación. Bailey, el biógrafo elegido por Philip Roth para narrar su propia vida, fue acusado de delitos sexuales por parte de quienes fueran en su mayoría sus alumnas en una escuela secundaria. Hoy murió por COVID-19 Armando Joffre, el creador de títeres del programa 31 Minutos. Esto publicó el programa en su cuenta de Twitter. Con su oficio y arte entregados de manera generosa, Armando fue pieza fundamental en la creación de nuestros personajes. En estos momentos tan dolorosos, un abrazo a su familia y otro al cielo, deseándole vida eterna. Siempre estarás con nosotros. Y para los amantes de las películas de terror se conoció el tráiler del Conjuro 3. Está basada en el caso real de Art Johnson, que en 1981 asesinó a una persona y más adelante se declaró inocente, afirmando que habría sufrido una posesión demoníaca. La película se estrenará el próximo 2 de junio. Lorraine, you need to come back. Is saving him worth everything you have? Because that's what Mayfair will cost. Es hora de hacer una nueva pausa, pero sigan participando en Facebook, en Twitter, en Instagram con el numeral Me Conecto con RTVC. Y cuando regresemos, vamos a estar hablando de la devolución de IVA a las familias. Desde hoy, una nueva consignación. Les explicaremos si ustedes tienen derecho a este auxilio. Ya volvemos con ustedes. Estamos conectados 24/7. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Estás viendo RTVC Noticias. Para tener en cuenta. A los niños, niñas y adolescentes también debemos protegerlos de la explotación sexual. Quien alimente con pornografía infantil bases de datos de Internet incurrirá en prisión de 10 a 20 años y multa de hasta 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hoy son más de 1.300 millones de pesos. Ley 1336 de 2009. Línea virtual de reporte para la protección de la infancia y la adolescencia en Colombia. www.teprotejo.org. Que la ley se cumpla y que estemos atentos todos para ayudar a proteger a los niños, niñas y adolescentes de la explotación sexual, tal cual. Eventos. En el país, conformación del Consejo Consultivo de Seguridad Vial. Fecha límite para la postulación de candidatos a representar a las víctimas por accidentes de tránsito y de los colectivos de usuarios. Abril 30. Jornada de elección. Mayo 13. Podrán participar en la elección de su representante solo las personas previamente inscritas entre el 3 de mayo y el 12 de mayo, ingresando en el enlace disponible en la página web de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, www.webasamblea.com/web/ANSV. Han sido 70 años aportando a la construcción de la nación. Por tierra, mar, aire y río, las fuerzas militares. De tu mano, hemos forjado una Colombia libre y democrática. Como familia colombiana, conmemoramos el 70º aniversario del Comando General de las Fuerzas Militares. Soldados, marinos, infantes y aviadores, siempre a tu lado. La victoria es de todos. Logo de la
Comisión de Regulación de Comunicaciones. Vuelve a Señal Colombia Deportes, la competencia donde nacen las grandes figuras del ciclismo colombiano. Una única oportunidad para recorrer el país al lado de las nuevas promesas del ciclismo masculino. Vuelta a Colombia 2021, abril 19 al 23, 10:30 de la mañana. Y al finalizar la etapa, espere RTVC Noticias. El mundo rueda por Señal Colombia Deportes. Estás viendo RTVC Noticias. Regresamos a RTVC Noticias. Comenzó el primer pago de la devolución del IVA para cerca de 2 millones de colombianos. En este informe les explicamos cómo saber si es beneficiario de este o de alguno de los programas sociales. 76.000 pesos es el giro bimestral que recibirán los más vulnerables en devolución del IVA. Para mi casa, porque yo trabajo acá en la calle y no es lo mucho que yo me haga tampoco acá en la calle, entonces pues me serviría mucho, de mucha ayuda. Pero ¿quiénes pueden acceder a este pago? Y están en el programa Colombia Mayor o en su lista de espera. Los hogares más pobres del programa Familias en Acción, todo el grupo A y hasta el grupo B5 del CISBEN 4. Y también vinculamos a todos los hogares focalizados con CISBEN 4 que se encuentran en condiciones de pobreza extrema. Yo tengo que pagar arriendo, pagar servicios, el medicamento de mi mamá, de mis 2 hijos. El pago estará disponible en los más de 15.000 puntos de Supergiros hasta el próximo 11 de mayo. Además, hoy también comienza el pago de 160.000 pesos del ingreso solidario para hogares bancarizados. Y hablamos de lo que ocurre en el mundo. Una investigación del diario The Wall Street Journal reportó un mercado ilegal de vacunas en el continente americano. La Organización Panamericana de la Salud confirmó algunos casos de este tipo de fraude en Argentina, Brasil y México. El engaño inicia en las redes sociales. Falsificación de vacunas. Una preocupación más en medio de la crisis sanitaria por cuenta de la pandemia de la COVID-19 en América Latina. La farmacéutica Pfizer confirmó que en México fueron decomisadas dosis sospechosas de su vacuna, que eran vendidas entre $1,000 y $2,500 la unidad. Se trató de una casa clandestina, una especie de clínica que había sido divulgada a través de distintos medios de Internet. Además de México, también se han reportado casos de vacunas falsificadas en Argentina y Brasil. Según la Organización Panamericana de la Salud, algunas son ofrecidas por Internet, pero también ha habido casos de vacunas reales que han sido robadas de algún centro de salud y nadie puede asegurar que estén debidamente almacenadas. Es muy importante negarse a comprar cualquier tipo de vacuna que se ofrezca a través de las redes sociales e Internet utilizando este tipo de marketing para vender estas vacunas. Pfizer subrayó que ninguna vacuna legítima se vende por Internet, así que la gente debe estar atenta a este tipo de ofertas fraudulentas. Y en Minneapolis, epicentro de la tensión racial en Estados Unidos, se llevó a cabo el funeral de Dwayne Wright, quien fue asesinado por un oficial de policía el pasado 11 de abril. Familiares, amigos y defensores de derechos civiles asistieron a las honras apenas 2 días después de que el ex policía Derek Chauvin fuera declarado culpable del asesinato de George Floyd en la misma ciudad el año pasado. Y Rusia anunció hoy la retirada de sus tropas de la frontera con Ucrania. El repliegue comenzará este viernes y tendrá hasta el 1 de mayo para completarse. La operación se produce luego de la insistencia por parte de Kiev, Estados Unidos y la OTAN al Kremlin para desescalar la tensión en la región del Donbass en el este ucraniano. Y seguimos con más información deportiva. Es momento de hablar del tenis con los nuestros, con los grandes, con Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, que siguen avanzando en el ATP de Barcelona. Qué bueno por ellos, porque además gracias a la victoria de hoy llegan a otra semifinal.
El tenis les dio la revancha y hoy en Barcelona los colombianos vencieron a sus pasados verdugos de Montecarlo, los franceses Neil Skupski y Daniel Evans, a quienes vencieron en 2 sets con parciales 6-3 y 6-4 y se metieron en las semifinales del torneo español por segunda ocasión en su trayectoria. Los colombianos, siembra número 1 del torneo y quienes defienden el título, aprovecharon 2 de los 3 puntos de break que tuvieron a su favor. Además, fueron impecables en su servicio y no cedieron ninguno. En las semifinales del ATP 500 de Barcelona, los colombianos enfrentarán a los franceses Jeremy Chardy y Fabrice Martin. Y hablamos un poco de fútbol, de nuestro fútbol profesional colombiano, porque este fin de semana comienza a disputarse los cuartos de final. El que abre la jornada es el compromiso entre América y Millonarios. Obviamente este duelo que será el sábado a las 3:30 de la tarde. El profesor Alberto Gamero ya está organizando todos los últimos detalles, ultimando detalles mejor, para este compromiso. Recordemos entonces que el rival también está disputando Copa Libertadores y muchos han hablado y han dicho que por eso Millonarios también tiene un poco más de ventaja, claro, porque el equipo de Guimaraes estará un poco más desgastado, pero Gamero confía en su equipo, confía en su buen rendimiento últimamente, que por supuesto lo llevó a ser cabeza de serie en estas últimas instancias para esta fase de cuartos de final. Pero ¿cómo se prepara el equipo de Millonarios de Alberto Gamero? Lo escuchamos a continuación. Me parece que es un equipo que no ha cambiado absolutamente casi nada. La única diferencia es que yo creo y estoy seguro que a nosotros no nos va a salir sin 9. Ahí va a tener un 9, ya sea Ramos, Cambindo o el peruano, el Rodríguez. Uno de esos 3 nos irá a poner. Yo creo que esa va a ser la única diferencia de ayer. Yo les cuento que estuvimos en el taller de La Klinkert, una artista colombiana a la que le gusta explorar perspectivas diferentes de la música, uniendo ritmos latinos con ritmos electrónicos y con rock. Veamos cómo nos fue en su taller. La Klinkert, así es conocida Laura Jaramillo en la industria musical, una artista colombiana que se destaca por mostrar una forma distinta de fusionar géneros musicales. Desde pequeña, como desde los 9 años, estoy estudiando música. Desde que era muy pequeña en el colegio, habían coros, como que daban clases de flauta, había un profesor en especial cuando yo tenía como 9 años, que también daba clases de violín. Vamos a jugar en sueños. Y luego, ya como 11, 12 años, empecé a tocar guitarra porque empecé a aprenderme canciones de las bandas y de los grupos que a mí me gustaban. Tiene un poquito de, tiene muchos sintetizadores y tiene un poquito de rap, porque a mí me gusta rapear. Un camino que con trabajo constante y uno que otro altibajo ha logrado participar en varios festivales a nivel internacional y poner el nombre de nuestro país en alto. El consejo es perseverar, no rendirse ante las limitaciones o los obstáculos que se presenten en el camino. Y pues yo soy una persona bien organizada a la que le gusta trazar metas y cumplirlas. Si yo no fui yo quien te soltara el dolor. Y así vamos llegando al final de nuestro informativo. Les recordamos que tienen toda la información, no solamente de esta emisión central, sino también la del mediodía, los fines de semana, en nuestra página en internet www.rtvcnoticias.com. Y recordarles que nos sigan en las redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, @RTVC Noticias. Ahí todo el tiempo nos estamos hablando, estamos en una constante conversación y siempre es muy grato leer todas sus opiniones. Así que hasta aquí esta emisión central. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. RTVC Noticias, emisión central. A continuación, Princesa Mía.
Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos